Gracias a todos por la presencia. Y antes de empezarnos, yo creo que tenemos una lectura de Maribel Ma. Gracias. Buenas noches. Mi lectura se trata del libro Paramahansa Yogananda, nuestro amado maestro de Kriya Yoga, el proceso científico para cultivar el alma y esencia de todas las religiones. Estoy leyendo el proceso para acelerar la evolución. La médula espinal y el cerebro son estructuras maravillosas. Están compuestas por células, fibras, nervios, muy especializadas, rodeada de líquidos cefalorraquídeo y de una gruesa e interconectada red de vasos sanguíneos. La columna vertebral mide 70 centímetros de largo y la médula espinal 45 centímetros. La médula espinal chuchuma comienza en la base del cráneo y termina en la región lumbar detrás del ombligo en forma de cono. Desde allí desciende como una delineada estructura filiforme blanco azulosa, el filum terminale, que se extiende hacia abajo y se ancla en el coxis. La columna vertebral empieza en la base del cráneo y termina en la punta del coxis. La médula espinal es atravesada en toda su longitud por su canal central, que se extiende hasta la parte medio o las 3/4 partes del filum terminale. Un grueso manojo de nervios desciende por el cono terminal de la médula espinal, rodeando el filum y ocupando la región sacra. Este manojo se denomina cauda equina. El ejercicio yógico, conocido como Maha Mudra, incluido en la técnica de Kriya Yoga, es un método simple pero eficaz de enderezar la columna y estimula la correcta distribución del prana, la corriente de vida. A lo largo de la columna, la práctica correcta del Mahamudra iguala el flujo de energía vital a todas las partes del cuerpo. Dada la eficacia del Mahamudra en magnetizar y ajustar la columna, esta técnica puede practicarse cada vez que el cuerpo requiera un ajuste. Al magnetizar la columna, la fuerza vital puede transmutarse en una fuerza espiritual radiante, que todo lo alcanza, y que puede a su vez acelerar la regeneración y el rejuvenecimiento físico y mental. Los grandes yogis, los grandes maestros de la India, enseñaron un método para hacer girar ciertas corrientes alrededor de la columna y el cerebro. La columna es la única escalera por la que se puede acelerar a la conciencia cósmica. Por medio de Kriya Yoga se efectúa el rejuvenecimiento físico y mental que conduce al despertar de los poderes y percepciones suprasensoriales latentes. Durante la meditación, nuestra conciencia y nuestra energía deben ser abstraídas de forma consciente de los sentidos y de los músculos y dirigido hacia la columna. La práctica de Kriya Yoga magnetiza la columna al hacer circular la corriente de vida a todo lo largo y alrededor de ella, con lo cual esta fuerza vital se aparta de los sentidos y los órganos involuntarios y se concentra en la columna. Durante la práctica de Kriya Yoga, toda la columna se convierte en un imán que atrae la corriente corporales y las aleja de los sentidos y los nervios. La glándula pituitaria, centro de la voluntad, se convierte en el polo positivo y el plexo coxígeo en el polo negativo. La corriente que se crea por la continua inhalación y exhalación se convierte en un imán de energía que atrae más energía del sistema nervioso y de la fuente cósmica hacia la columna. La técnica de Kriya Yoga transfiere nuestra atención de las sensaciones de la vista, el oído, el sonido, el gusto y el tacto a percepción más sutil en la columna y en el cerebro. El devoto penetra automáticamente dentro de sí mismo y experimenta la sensación divina del sonido, la vibración, la sensación de pesadez y por encima de la frente la visión del resplandor de luz en el cerebro medio y se absorbe en la meditación.
Por esta razón, la técnica de Kriya Yoga es el fundamento en la búsqueda de la iluminación, gracias a que toda la conciencia se centraliza en la columna, el cerebro y acelera y tranquiliza. No hay nada comparable a la relajación, sensación y gozo percibido en la columna, haciendo circular la fuerza vital alrededor de la columna. Una vez, como es usual en Kriya Yoga, el devoto puede efectuar un cambio en el cerebro y en el cuerpo, cambio que normalmente es posible con un año de existencia libre de enfermedades, con una alimentación cuidadosa y absorción de energía solar. Cada paso de esta corriente alrededor de la columna vertebral equivale al efecto de la luz solar durante 365 días. La conciencia cósmica se extiende por todo el universo y penetra todas las cosas. La conciencia humana se limita al cuerpo humano y su entorno. Para alcanzar la conciencia cósmica es necesario expandir la conciencia que reside en cada célula y viviente del cuerpo y el cerebro. La práctica de Kriya Yoga aclara y estimula el cerebro y fortalece la médula. También magnetiza de forma considerable el cuerpo al saturar y alimentar todas las células físicas con su luz inextinguible, manteniéndolas en estado magnético. El espíritu nace de sí mismo. El espíritu es siempre consciente. La atención de Dios está distribuida al igual por todas partes y está totalmente concentrada en todas partes. Los seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos dentro de nosotros un estado latente, el poder de concentrar nuestra atención y de sentir nuestra existencia en todas partes, al seguir las reglas de la vida de forma adecuada y practicar con constancia Kriya Yoga. Podemos expandir nuestra conciencia y llegar al océano de la conciencia cósmica o espíritu divino. Muchísimas gracias. Gurudev habla de una manera muy científica y muy práctica los efectos de la meditación en nuestras vidas. Y eso es una gran inspiración para nosotros, para practicarnos. No es solamente un ejercicio físico para quedar un poco más fuerte, más flexible, pero es una transformación completa pasando en la columna. Es muy inspirador. Y es también muy inspirador la manera con que los maestros tienen la capacidad de asociar, conectar, por ejemplo, la práctica de cría o este tipo de crecimiento espiritual con las enseñanzas de otros maestros, de otros caminos religiosos, como por ejemplo las enseñanzas de Jesús. Jesús en gran parte de sus enseñanzas hablaba de una manera simbólica, hablaba por parábolas, y mucha gente no podía comprender. O las personas comprendían en ciertos niveles, de acuerdo con su capacidad de absorber. Una vez los apóstoles preguntaron a Jesús: Maestro, ¿por qué siempre habla en parábolas? Las personas no pueden comprender tanto. Y Jesús dijo: los que necesitan comprender están comprendiendo. Pero esas parábolas y las enseñanzas de Jesús, en verdad, no fueron diferentes de las enseñanzas, por ejemplo, derechas de Gurudev que escuchamos ahora en el libro de Kriya Yoga y este trabajo. Entonces son en momentos diferentes de la existencia humana, de la conciencia humana. Los maestros vienen con algunas enseñanzas para llevarnos hasta el mismo punto, para enseñarnos las mismas cosas, pero de maneras distintas. Esto es muy hermoso. Y es muy hermoso como los maestros nos enseñan a comprender eso
a respetar todos los caminos, entendiendo que todos los caminos llevan al mismo punto y solamente son miradas diferentes del mismo tema. Jesús, cuando pensamos en Él, pensamos siempre en un ser amoroso, completamente lleno de compasión, de paz, de paciencia, de perdón. Jesús recibió muchos nombres: el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, el Príncipe de la Paz, pero ni siempre Jesús hablaba de una manera tranquila, pacífica o amorosa. Muchas veces era un maestro muy duro y necesario, y muchas veces sus enseñanzas también no hablaban directamente de esta paz o de este amor, y muchas personas no lo comprendían. Yo estaba leyendo esos días un pequeño verso de la Biblia del Nuevo Testamento en Mateo, y es muy interesante, y es parece un poco como contrastante con la presencia amorosa de Jesús o el príncipe de la paz. En Jesús, Mateo 10, empieza en el verso 34. Y Jesús dice, el príncipe de la paz: no crean que he venido a traer la paz a la tierra. Yo no vine a traer la paz, sino la espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que se aferre a su vida la perderá, y el que pierde su vida por mi causa la encontrará. A veces no son enseñanzas tan claras y traen a veces muchos conflictos. ¿Cómo puede un maestro, un ser de luz que se considera como la manifestación de Dios, no vino a traer paz a la tierra, pero trae la espada? ¿Qué puede significar eso? ¿Necesitamos de espada? Sí. La espada sirve para luchar, para pelear, para una guerra. Y nosotros tenemos que pasar por esta guerra, tenemos que usar una espada, y la respuesta es sí. No es posible sentir o encontrar la paz sin antes luchar. Eso que dice Jesús. Yo no vine a traer la paz. Yo no he venido a traer la paz, pero la espada. Pero con esta espada van a luchar. Con esta espada van a la guerra. Y la consecuencia de esta lucha, la consecuencia de la utilización de la espada va a ser la paz. Pero antes de la espada no se puede tener la paz. Y es interesante, no tenemos que comprar una espada. Una vez, cuando Jesús, después de la última cena, fue preso por
por los guardas y fue llevado a ser juzgado. Pedro, su discípulo preferido, favorito, sacó una espada y cortó la oreja de un soldado, de un guardián. Y Jesús le preguntó, ¿qué pasó? ¿Por qué hizo eso? Pero Jesús había enseñado a los apóstoles antes de este momento que vendan sus capas y compren una espada para luchar. Pero Pedro no comprendió y sacó la oreja del soldado. ¿Qué significa una espada? En un símbolo espiritual, en nuestro camino espiritual, los maestros nos enseñan que la espada es para cortar. Y cuando corta, hay una división, hay una separación. Y eso significa discernimiento en nuestras vidas. Y sin discernimiento, ¿y qué es discernimiento? Es la capacidad de comprender lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es de comprender lo que es bueno y qué es malo. Es comprender lo que es sabiduría y lo que es ignorancia. Y eso es extremadamente necesario en nuestras vidas. Y si una persona vive sin discernimiento, es imposible encontrar la paz. Entonces, con la espada del discernimiento, tenemos que luchar. Pero primero tenemos que comprender o que es cierto y que es errado, o que es bueno y que es malo. Y ese es el inicio de la lucha. Porque si no tenemos la espada del discernimiento para separar estas dos partes, no es posible luchar. Porque para luchar tiene que haber un enemigo. Y si no comprende quién eres su enemigo, no se puede luchar y no se puede vencer. Y no se puede sentir la paz, porque la paz es el resultado de esta guerra. Entonces, el primer punto de esta espada es el discernimiento, separar y comprender en su vida. Eso es bueno, eso es malo, eso es correcto o no. Y mi pregunta es, ¿tenemos esta espada del discernimiento en nuestras vidas? Sí, tenemos, pero estamos utilizando esta espada del discernimiento que Jesús ofreció a cada uno de nosotros. ¿Y qué significa? En su vida cotidiana, en su vida diaria. Primero, sabes qué es correcto y no para hablar, para comer, para pensar, para decidir. Y si sabes, esa es la primera parte, si sabes lo que es correcto, si utilizas la espada del discernimiento para comprender, decides por lo que es correcto, hablas lo que es cierto, piensas de esta manera y sigues en la dirección correcta, entonces esa es la espada. Y todos nosotros estamos en esta batalla. Y si no entendemos que estamos en una batalla, estamos siendo torturados, estamos sufriendo. Entonces, según los maestros, la vida es una batalla. Y tenemos que luchar, no hay otro camino. Y es por eso que Jesús va a traer a nosotros la espada. La espada simboliza también la sabiduría, que viene con la inteligencia del discernimiento. Siempre, en cada paso, hay que sacar segurar su espada. Muchas de las escrituras hablan de guerra. Se leen Ramayana, una guerra. Se leen Bhagavad Gita, guerra. David y Golías, guerra. Siempre guerra, pero no son guerras externas. Nosotros somos muy hábiles en pelear, en luchar con los otros.
las guerras externas, la guerra, las peleas en mi familia, con mi pareja, con mis amigos, pero esta pelea, esta guerra externa jamás va a llevarnos a la paz, jamás, no es posible. Pero ¿qué enseña Jesús acá? Esta guerra es interna. Y Jesús vino a poner en conflicto al hombre contra su padre, hija contra su madre. ¿Y qué significa eso? Estamos tan apegados a nuestras costumbres, a nuestros pensamientos, a nuestras habilidades, a nuestra familia, a nuestras cualidades. Y con estos apegos tenemos una conciencia o comprendemos a nosotros como una identidad que no es verdadera. Y si no sé quién soy, si no sé mi verdadera relación con el mundo, si estoy lleno de apego, de miedo, de ignorancia, ¿cómo puedo tener paz? Los enemigos de cada cual serán de su propia familia. Oh Dios, ¿ahora Jesús quiere que yo pelee con mi familia? No. ¿Quién eres su familia interna? Su familia interna son sus pensamientos. ¿Cuáles son sus pensamientos? Buenos, malos. Son sus sentimientos de rabia o de felicidad o de amor o de odio. ¿Y qué pasa es, vivimos por tantos y tantos años sin observar nuestra familia interna de sentimientos, de pensamientos, de emociones, deseos, que son como familia a nosotros. Tratamos, lidiamos con eso como familia. Alimentamos las negatividades, alimentamos el ego, alimentamos el odio, alimentamos el miedo. Y con eso son como nosotros. No es ni mismo posible entender que no son parte de nuestras vidas. La mayoría de la gente piensa, yo soy así mismo. Yo tengo este ego, yo tengo este miedo, yo tengo esta ira. Y así mismo, es parte de mi vida, pero eso es pura ignorancia, eso no es parte de su vida. Por ahora es parte de su vida porque he tratado esos sentimientos, estos hábitos, estas negatividades como su familia. Y si Jesús no trae la espada del discernimiento, no trae esta luz en su vida para comprender que esas cosas no son su familia, estas cosas no son parte de su vida, esas cosas son sus enemigos y hay que luchar. Pero si no comprende eso, ¿cómo va a luchar o cómo va a vencer? Nuestra familia interna, por nuestra ignorancia, por nuestra vida sin conciencia, trae mucho sufrimiento. Entonces, ¿cuál es el primer paso que Jesús dice? Hay que comprender. Estos sentimientos no son buenos en su vida. Hasta hoy los he tratado como su familia, pero no, son sus enemigos. Estos deseos no van a llevarlo al lugar niño, solamente al sufrimiento, son sus enemigos. Ese es su estado mental, extrovertido y lleno de agitación. No son su familia. Sí, vivieron con ellos por años y años de vidas, pero comprenda ahora, ellos son sus enemigos y no familia. Entonces, va a percibir que sus enemigos son de su propia familia. Oh Dios, hasta hoy yo alimenté todo eso en muchos de mis enemigos interiores. Yo pensé que eran mis amigos. Es bueno quedarme enojado, nervioso, porque las personas van a respetarme. Pura basura. Es bueno tener orgullo.
apegos. El mundo siempre alimenta mis deseos. Afuera, compra, tenga, es bueno. Todos enemigos. Pero hasta hoy yo los traté como familia. Está muy cerca de mí. Y cuando tiene que pelear o luchar con algo que está muy cerca, es duro. Se te recuerdan de Arjuna, ¿qué pasó con él el señor Krishna? Cuando el señor Krishna llevó a Arjuna al medio del campo de batalla y le dijo, mira Arjuna, acá están sus enemigos. Puede empezar, mata a todos. Cuando Arjuna miró a sus enemigos, ¿quién los percibió? ¿Como enemigos? No, los percibió como su familia. Y dijo, Krishna, ¿cómo yo puedo matar mi hermano, mis primos, mis profesores? No es posible. Mis tíos, mis abuelos, no puedo. No puedo luchar, Krishna. Dejan que ellos maten a mí. Es mucho mejor. Entonces Krishna empieza a enseñar. Y esta es la misma enseñanza de Jesús. Hijos, hijas, abran sus ojos. No son su familia, son sus enemigos. Comprenda y lucha. Hay un verso muy hermoso en la Bhagavad Gita que leemos en la semana pasada en el cumpleaños de la Gita, que es piensa en mí todo el tiempo y lucha. Dos cosas juntas. Piensa en mí y lucha. Y de esa manera, con esta actitud en la vida, va a llegar a mí. No es solo piensa en mí, pero hay que luchar. Sí, hay que cultivar cosas buenas, hay que meditar, pero hay que luchar. Luchar es utilizar el discernimiento, la espada en su vida. Y sí, lucha también es meditar. Toda la gente que medita sabe, muchas veces su meditación no es tan pacífica, amorosa, a veces es dura. Muchos pensamientos, emociones que vienen, sentimientos, y que eso es la lucha. Piensa en mí. Sí, tenga amor por mí, pero lucha, medita, vive con discernimiento. Elimina los enemigos de su propia casa, de su propia familia. Ellos no son más su familia. Hay que declarar eso. Pero Swamiji, ellos son tan fuertes y es por eso que el Señor Krishna dice esas dos partes. Piensa en mí todo el tiempo y lucha. No es mi fuerza, es la fuerza de Dios. No es mi poder, es el poder de Jesús. No es mi espada, no es mi inteligencia, mi discernimiento, pero ¿quién me regaló esta espada? Jesús. Dios está conmigo en esta batalla. Dios está junto a mí en esta guerra. Y esta es la única guerra santa. Ni una otra es guerra santa. Guerra santa es nuestro propósito de encontrar la paz. Y esta es la única guerra que va a traer la paz. Y no es posible la paz sin esta guerra. Jesús dice, el que quiere a su padre o su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o su hija más que a mí, no es digno de mí. Parece muy duro. No puede amar su padre, su madre o hijo o hija más do que Jesús. Y mi pregunta es, ¿aman más a Jesús do que a su madre o padre o hijo o hija? Swamiji es duro. ¿Hay que escoger? No, no es eso que Jesús quiere decir. Hay que amar a su hijo, su hija, su madre o su padre. Pero si ama solamente su padre o su madre o su hijo o esposa, no importa. Sin comprender que la presencia de Jesús está por detrás de esta presencia física, es eso que significa. Se ama solamente a una persona por la forma física,
Ok, mi papá es de esta forma, tiene este cuerpo, esta edad. Si solamente amo el cuerpo de esta persona, que es normalmente lo que hago, ¿qué va a acontecer? ¿Qué va a pasar? Yo olvido de la presencia divina. Yo olvido de Jesús. No es Jesús el maestro que vivió hasta hace 2000 años. No. Pero es Jesús, la conciencia crística, la conciencia divina que está por detrás de su papá, de su mamá, de su hijo y de su hija. Entonces, ¿qué Jesús está diciendo acá? Con la espada del discernimiento. Recuérdate que su padre no es solamente un pedazo de carne, no es solamente un cuerpo, pero su papá, su mamá, su hijo y su hija son la pura presencia de Dios en esta forma. Pero si solamente ama a su madre y su padre más do que Jesús, ¿qué significa? Si ama el cuerpo más do que el alma, no es digno de mí, no es digno de vivir. ¿Por qué? Porque siempre va a sufrir. Y mi padre está enfermo, mi madre se murió, es mucho sufrimiento. Mi hijo es bueno o malo, sí, eso es una parte de su relación con las personas que ama. Pero si te olvidas de la presencia de Jesús, está amando más el cuerpo do que el alma. Y eso es el camino de la ignorancia. No es el camino de la luz y de la espada. Y si vives de esa manera, no es digno de mí. ¿Y qué significa eso? Significa que no están listos para experienciar la presencia de Jesús. Y la presencia de Jesús, ¿qué es? Es la paz, es el amor. Pero si vivemos solamente reconociendo, conectados, identificados con el cuerpo, sea su padre, madre, hijo, hija, o a uno mismo, si miras al espejo y percibes solamente su cuerpo y recuerdas solamente del cuerpo, no es digno de Jesús, no es digno de experimentar la paz, del amor. Es muy hermoso, es muy sutil, pero muy profundo. Y hay que aplicar. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Qué es su cruz? Su cruz, o aquele que não toma su cruz, comprende a vida, acepta a vida. Todos temos su própria cruz, pero se comprende que eso es su cruz. Por ejemplo, es su karma. Y vino a ustedes para enseñarles, no para traer sufrimiento. Todo lo que pasa en nuestras vidas es una bendición de Dios. Es una bendición de los maestros, de Jesús, para transformar nuestras vidas. ¿Y qué significa eso? Jesús está diciendo, si siempre reaccionas a todo que viene a uno mismo, si no acepta lo que trae la vida a uno, ¿cómo va a aprender? ¿Cómo va a madurar? ¿Cómo va a crecer? Yogananda ji escribió un libro que se llama ¿Por qué Dios permite el malo? Porque no es una cosa mala, es solamente una oportunidad de cambio. Hijo, hija, estás caminando en la dirección errada. Abres tus ojos, no es por allá, es por aquí. Y eso es que llamamos de problema, eso es que llamamos de dificultades, eso es que llamamos de cruz. Toma su propia cruz, acepta, eso es mi karma. Esto vino a mí por alguna acción pasada, pero no vino a mí para un castigo, vino a mí para una enseñanza, para aprender. Y si tenemos esta abertura, esta actitud en la vida, somos dignos de Jesús, somos dignos de crecer. Una persona que reacciona todo el tiempo no aprende, solamente sufre. ¿Es fácil? No,
Y es por eso que la vida se llama una batalla. Cambiar sus hábitos, cambiar su mirada. Toma su cruz, acepta. ¿Y qué significa cruz? Cruz es también un instrumento para crucificar. Y nosotros también tenemos que crucificar. ¿Quién? Nuestro ego, nuestra ignorancia. Entonces, toma su cruz. Esté listo para eliminar su ego, para eliminar su ignorancia. Y de esta manera serán dignos de Jesús. Porque una persona que vive con ego no puede percibir a Jesús. Sí puede ir a una iglesia, arrodillarse en la iglesia, rezar el Padre Nuestro, pero si tiene ego, no va a percibir la presencia divina. Y eso es ser digno de Jesús. El que se aferre a su vida la perderá. Y el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿Y qué significa eso? Hay que morir. San Francisco ya decía, y es muriendo que se vive para la vida eterna. ¿Qué significa eso? Mientras sigue con este gigantesco apego a su cuerpo, mientras sigue identificado con su vida solamente física y material, la perderá. ¿Y qué significa? Significa que una persona que vive en la ignorancia, solamente identificada con este cuerpo, no está viviendo, está muerta para la divinidad, para la paz, para la realidad. Pero aquel que está listo para perder su vida, ¿y qué significa? No es morir, que está listo para cambiar de una identificación pequeña, egoísta, física, corporal, para una identificación ahora divina. Y eso es la muerte. Y es solamente de esa manera que alcanzaremos la vida eterna. El que aferre a su vida la perderá. Oh Dios, oh Jesús, ¿cómo yo puedo pensar que esta vida es mía? No soy yo que respiro, no soy yo que construí este cuerpo. Oh Maestro, enseña a no quedarme tan apegado a este cuerpo material, porque es solamente la fuente de sufrimiento. Estoy muerto para mi alma, mi identidad. Yo estoy listo, por favor, lleva esta ignorancia. Yo estoy listo para morir para esta conciencia pequeña, inferior, y listo para recibir a su presencia. Es tan hermoso. La vida es una batalla, pero si luchamos juntos con esta presencia de Jesús, Jesús no tiene ni mismo que dar la espada a nosotros. Jesús va a cargar la espada y va a luchar por nosotros. Nuestra parte es solamente estarmos listos. Maestro, ahora yo sé, por la luz que he traído a mi vida, la luz del discernimiento, yo comprendo. Yo estoy lleno de enemigos en mi propia casa, pero ahora yo no tengo fuerza para luchar. Por favor, lucha por mí. Por favor, camina a mi lado y yo estoy listo. Jesús sigue siendo el príncipe de la paz, pero está enseñando a nosotros cómo encontrar la verdadera paz. Esta paz que sentimos sin luchar no es la paz verdadera. Son algunos momentos, pero siempre no, las perdemos. Pero Jesús ahora enseña a nosotros el camino para la paz eterna, que es muriendo, que se vive para la vida eterna, la eterna vida de la paz, la vida divina. No hay otra posibilidad. Todos queremos la paz, todos queremos el amor, todos queremos la felicidad,
Y el camino es la eliminación de los enemigos, la eliminación de los deseos, de las negatividades. Eso es la espada de Jesús, la espada divina. ¿Por qué no? ¿Cómo somos afortunados de recibir un camino espiritual para esta guerra? ¿Cuán afortunados somos nosotros por tenermos maestros como Jesús, como nuestros maestros de cría, para conducirnos en este campo de batalla? Es una batalla de celebración, no es una batalla de sufrimiento. Sufrimiento es vivir como vivemos, sin luchar. Somos los herederos de este tesoro de la paz. ¿Por qué no buscar? ¿Cuántas y cuántos de años y cuántas vidas ya se fueron? Ahora, cada uno de nosotros somos invitados para esta celebración de la vida. ¿Por qué no? Vamos a cerrar los ojos, por favor. Observa tu respiración. Jesús vive en cada uno de nosotros. Él respira en nosotros. El príncipe de la paz invita a cada uno de nosotros para la experiencia de la paz. En nuestras vidas tenemos muchos problemas cuando vivimos solamente en los 5 chakras inferiores. Esta es la tierra, donde hay conflictos, donde hay negatividades, donde hay sufrimiento. Y es por eso que Jesús dijo, no crean que he venido a la tierra. Jesús no está en la tierra, pero en los cielos, en los centros superiores, en la cabeza. Tenemos que vivir en el mundo con los 5 chakras inferiores, pero tenemos que traer la espada de Jesús, la luz de Jesús, el poder divino de los chakras superiores para cada uno de nuestros chakras. Esta es la lucha. Eliminar la oscuridad con la luz divina. En cada respiración, conecta con la presencia divina. Oh Dios, gracias por esta oportunidad de comprender la vida. Sigue observando tu respiración. No hay que preocuparse con el resultado de la batalla. Si tiene el deseo de luchar y de liberarse, ya he vencido esta batalla. Oh Dios, oh Jesús, tanto tiempo viviendo en la ignorancia, ignorando su presencia divina, ignorando el regalo de la paz. Oh Maestro, yo estoy listo. He invitado a nosotros para esta guerra, la guerra santa, la guerra de la transformación, de la oscuridad para la luz.
de la ignorancia para la sabiduría de quién soy yo, del sufrimiento para la celebración. Oh Jesús, yo estoy listo. Enséñame a luchar. Dame tu fuerza, tu amor, y yo voy a seguir. Perdona mis errores, perdona mis debilidades. Yo soy solamente tu niño y niña, intentando. Yo no voy a desistir. Hasta mi última respiración voy a seguir intentando. Recuerda, su práctica de Kriya Yoga es esta batalla. Aprovecha la vida. Celebra. No acepta más sus enemigos como su familia. Usa la espada de Jesús. Que las bendiciones de Dios, de Jesús y de los maestros estén junto a nosotros. Que en estos días especiales de celebración del nacimiento de Cristo puedan traer a nosotros más inspiración, más amor, más paciencia, más compasión y más voluntad de alcanzar esta liberación. Esto es nuestro tesoro y todo está en nuestras manos. Agradeciendo a cada uno de ustedes por la presencia, agradeciendo por este momento especial y intentando perceber esta presencia divina y pura en cada uno de ustedes. Yo me inclino a todos. Om. Amén. Gracias a todos.